Gracias, chicos. Efectivamente, nosotros solemos decir que los niños son como esponjas porque aprenden rápido, pero a veces olvidamos que también absorben nuestras angustias, nuestros conflictos y nuestras palabras mal afiladas. Ajá, las groserías, que Ajá. no debemos decir frente a Cuidado. los niños. Miren, pero hoy estamos en compañía del profesor Oscar Misle. Vamos a hablar sobre esas conversaciones que los niños nunca deberían escuchar porque pueden ser el principal enemigo de su salud emocional. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Mil Buenos gracias, días. encantado de estar acá. Sí, profesor Oscar, nosotros solemos decir, ay, él está chiquito, no entiende. Otra cosa que podemos decir, él habla tranquilo, que él está entretenido jugando con sus muñequitos. Y realmente al frente de ellos debemos tener mucho cuidado cuando discutimos temas, además confiados de que, ay, si no lo va a entender por su edad o no le va a interesar, pero realmente un niño no entiende o es que procesa de una manera distinta el mensaje. Qué buena introducción, porque sí, ciertamente ellos son una esponja que absorben contenido, lo que pasa es que no tienen la madurez para traducir esos contenidos, sino más bien le quedan dudas e inclusive pueden aparecer fantasmas, porque la imaginación es mucho más cruel que la propia realidad. Entonces el hecho de que el niño esté y aparentemente no esté atento a lo que yo estoy hablando, él también además esponjas son un radar que va captando todo lo que pasa en el entorno. Entonces si estamos hablando mal de la pareja, que es el papá o la mamá, y estamos hablando con una tía, él está captando, a lo mejor no el contenido que tiene que ver con lo que generó el conflicto de pareja, pero sí la emoción con la que se cuenta la historia que estoy viviendo, ¿no? Entonces es muy importante eso, que son radares, son esponjas. La otra cosa es cuáles son los adultos significativos y cómo, cuando hablamos de ello, cómo lo hacemos. Por ejemplo, la maestra. Ok. Entonces esta maestra utiliza una cantidad de calificativos y ya eso lo predispone que no va a querer ir a la escuela. Claro. Eso no quiere decir que si no hay un problema no lo asumamos, pero hay que saber cómo hacerlo. O también los diagnósticos de enfermedades, que pueden ser los pronósticos, sobre todo de un determinado diagnóstico, hay que reservarlo, porque eso es el futuro, que puede ser o no que se dé como lo estoy pensando, lo estoy imaginando, pero entonces tener cuidado también cuando comparamos a los hermanos entre sí, quién es más inteligente, quién es más pila, todo aquello va porque eso afecta su estima, pero entonces pensar un poco cuando hablamos, cómo lo hacemos, qué términos utilizamos, qué momentos del día encontremos, y me encantó eso que decía. Y además uno lo ve gráficamente, que están jugando el niño y Sí. entonces están hablando del divorcio de una de las familiares. Y entonces ahí, porque hubo una infidelidad, y entonces le pregunta, ¿cómo es que es el nombre de la persona? Y el niño le responde, María. Ajá, Porque sí. ella tenía- y esto pasa con mucha frecuencia. Sí, totalmente. Muchacho, Claro. pero ¿cómo te diste cuenta? Se dan cuenta. ¿no? Sí, Entonces es importante, la palabra tiene un poder muy grande. grande. Dijiste que la imaginación es mucho más cruel que la realidad y eso me llama poderosamente la atención cuando hablas de la mente del niño, ¿no? Que puede vivir quizá una realidad un poco más aumentada, ¿no? Sí. Porque realmente él va a estar buscando dentro de su imaginación la definición de eso que está escuchando. Recrear lo que está escuchando. Por eso es que hay que tener mucha atención. A ver, pero existen temas que son prohibidos o es simplemente una cuestión de cómo se dicen las cosas, como lo has dicho. Hay algo que no se debe hablar frente a los Todo niños. lo que incite a la exactamente? violencia, el odio, que descalifique, que afecte la relación, que afecte los vínculos, esos temas que yo siento que pueden afectar su salud mental, debemos estar muy cuidadosos. Yo sé que es difícil, Ok. que estamos cansados, estamos tensos, estamos angustiados. No lo manejamos a veces. No lo manejamos, además, no Porque sabíamos que No sabemos cómo. Nosotros no nacemos siendo padres. Exacto. Uno va aprendiendo. vas aprendiendo en la práctica. Pero lo importante es cuando yo estoy un poco pasearme o imaginar cuando yo era niño, cuando yo tenía la edad de mis hijos, qué cosas de repente, fíjate, secretos, por ejemplo, familiares, que generalmente se guardan y cuando el niño lo escuchan, lo hacen parte de ese secreto y lo hacen jurar que no se lo va a contar a nadie. Ok. Porque no tuve el cuidado de hablar sobre el secreto, porque no me di cuenta que él estaba ahí, lo que hablamos anteriormente. Entonces, hay una cosa que se llama parentificación, que es que los hijos asuman el rol de padres, los hijos que se cambian los roles, pues. Ok. Y eso es tan común. Entonces muchas veces al niño se le asignan tareas
se le exigen actitudes o comportamientos que no van de acuerdo a su desarrollo. Exacto. Y entonces el niño se siente muy confundido porque para otras cosas sí lo incorporan, ¿no? Por ejemplo, esto tiene una parte instrumental, los niños que comienzan a hacer tareas en la casa, no por ayudar, que es válido, sino que sustituyen sus otras actividades. Entonces el niño se ve obligado, por complacer a papá o por obedecer, a hacer actividades que van en contra de su proceso de desarrollo, porque no son propias para él, para su edad. El tema de las redes sociales como emisor de información que no deben escuchar los niños es otro tema importante para ponerlo sobre la mesa. Sí, ¿y por qué es tan dañino, Oscar, que los niños escuchen críticas hacia el otro padre o hacia otros familiares? ¿Qué pasa en ellos cuando escuchan esto a diario? Primero, que se desencantan del familiar criticado, porque yo tengo un ideal, idealizo mi familiar por el nexo que tengo del vínculo. El problema es cuando se afecta el vínculo por lo que escuché de papá, de mamá o de la abuela. Entonces lo afecta la relación y al afectar sus vínculos afecta sus espacios de contención, que no solamente la familia, sino son los familiares que están en el entorno. Entonces, si necesito deshogarme como papá, como mamá, no lo hagamos delante de los niños. Claro. Y mucho menos utilizarlo de mediador en un disputo, sí, porque él es manipularlo. Muy hábil. Porque te dicen que él es muy hábil, que él es muy inteligente, es que él es pila, es que se da cuenta. Sí, es verdad que el amor se da cuenta de todo, pero de lo que se da cuenta no es lo que nosotros pensamos o nosotros creemos. Va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, mira, el tiempo apremia en televisión. Tenemos muchas preguntas, pero una de ellas, y antes de irnos ya a la pausa, ¿existe quizá una edad segura, maestro, en la que se pueda hablar de todo frente a los hijos sin tener algún filtro? Porque también está eso de que a los niños hay que hablarles sin filtros, para que sean niños también seguros, para que no sean de esa generación tan cristal, ¿no? Hay distintos tipos de teorías, ¿no?, que se pueden manejar al momento de criar a los hijos. ¿Hay alguna edad en la que uno se pueda sentir como más seguro, que uno diga, ya un niño a los 7, 8, 9 o a los 10 años, ya yo puedo hablar de estas cosas y él lo puede entender? ¿Cómo lo manejan ustedes? De estas cosas dependiendo de la sensibilidad del niño, de sus características personales, de cómo asume él aquello que no puede controlar. Entonces eso no tiene edad, porque tú ves niños de 7 años que hacen unos razonamientos que tú te quedas loco. ¿Sabes que se molestan mucho los muchachos? Yo trabajo semanalmente con un grupo adolescente los viernes, está la orden en Secodap de 3 a 5 de la tarde, y a ellos les molesta cuando lo llaman generación de cristal. Porque dice, ¿cómo vamos a hacer generación de cristal con todo lo que nos ha tocado vivir en nuestros 17 años? Y sin embargo estamos acá, ¿no? Entonces muchas veces se subestima o se sobreestima al niño, y es el equilibrio, ¿eh? ¿Qué realmente le puedo pedir? Porque hay que tener cuidado con esta frase, porque eso se traduce en una acción. Es que él es un viejito, es que él es muy maduro para su edad, es que él es muy capaz. A lo mejor sí tiene habilidades, pero que si no son entendidas desde lo que yo voy a transmitirle para que él pueda instalar creencias falsas o exigencias. Y estos niños que son sobreexigidos de pequeños, cuando llegan y por atender las necesidades de sus padres, a las demandas de sus padres, es el propio, y en eso me sumo yo, que cuando llegas a grande te sientes un cuidador de todo el mundo, ¿no? Eso hace que tomes opciones profesionales para la ayuda y para la protección, pero hay que tener cuidado que se sacrifica de los niños, sobre todo cuando lo hacemos ser partícipe de información que no refuerce los vínculos, sino más bien los deteriora. Oscar, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, por acompañarnos, por guiarnos en esta vida de padres que a veces puede ser cuesta arriba, pero sin duda con información como la que acabamos de obtener, el camino se nos hace más fácil, más llevadero. Entendamos a nuestros hijos, identifiquemos qué tan maduros pueden llegar a ser para tomar decisiones y también que ellos entiendan que los adultos también nos equivocamos.